Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast que estamos formando juntos, este diálogo que estamos creando, abriendo más la conversación. El tema de hoy está buenísimo porque aparte los dos invitados creo que han roto mucho, han roto mucho con mitos, han roto muchas barreras y han abierto muchísimo camino en lo que es el tema del autismo. Pero para entender qué es el tema del autismo, aunque ya lo hemos abordado en el podcast, vamos a desglosarlo bien y la primera parte de la entrevista es presentar a los invitados. Me gusta nada más decir su nombre y que ustedes dicen quiénes son. María Angie Silveira, la directora general de la Escuela de Educación Especial Más, la conocen, pero ahorita nos vas a decir también cómo eres, quién eres tú, y Gerardo de Iluminemos por el Autismo. ¿Quién quiere empezar? Yo soy María Angie Silveira, directora de Educación Especial Más, apasionada por el tema de la discapacidad, inclusión, romper mitos, barreras, vocera, activista. Considero que he dedicado mi vida ampliamente en todos los temas que conciernen con discapacidad. Ok. Yo soy Gerardo Gaya, soy fundador y presidente de Iluminemos por el Autismo, y a mí me gusta decir que soy un idealista práctico y optimista racional, un loco útil, como me dijo Jorge Font un día, una persona con discapacidad al cual admiro mucho, pero a mí me gusta decir que tan solo soy un papayito. Ok. ¿Qué los llevó a esta área? A cada uno, de forma diferente. ¿Qué los hizo entrar y qué los hizo conocerse? Y unir fuerzas de ambas asociaciones. No, primero a mí el diagnóstico de Álvaro Mijo, ¿no? Okay. Creo que hay un episodio que me gusta mucho de una serie que le preguntan y están hablando de autismo, la de Grey's Anatomy, que le dice, en ese momento había una campaña muy fuerte que uno de cada 88 era autista. Y entonces le dice, oye, ¿y por qué estás investigando el tema? Y dice, porque es un tema de uno de cada 88. Y dice, sí, pero de ese uno de cada 88 siempre se traslada a uno, ¿no? Y bueno, yo me involucro a través del diagnóstico de Álvaro, obviamente, como devorador de información que soy, curioso, inquieto, autodidacta. Fundo Iluminemos y a través del trabajo Iluminemos conozco a Mariana, que tiene mucho más rodada que yo. Ahora. Trayectoria Profesional. Yo inicio por vocación. Creo que si algo sabía desde mi más temprana infancia era que quería ser maestra y mamá. Y desde mis juegos empecé jugando a que mis muñecas tenían algo. En ese entonces no sabía ni qué era. Yo creo que ni de ceguera sabía hablar. Pero algo tenían mis muñecas. Entonces siempre supe, siempre me vi. Creo que siempre tuve esta imagen muy clara dando clases, pero clases sui generis, ¿no? O sea, yo recuerdo dándole terapia a mi muñeca sin saber nada. Sí. Y luego, antesito, ¿cómo nos conocimos, querido? Antesito de la pandemia nace Autismo Ciudad de México. Y yo creo que ahí fue ya donde... Ya nos conocíamos antes, no, pero bastante, ahí... Bastante más, ¿no? 2016. Sí. 2010, antes sí, un buen antes. Y empezamos a trabajar con un colectivo de asociaciones, Autismo Ciudad de México, que unió a varias asociaciones. Y ahí fue donde nos conocimos, ya empezando a trabajar más en forma con los comités diagnósticos, comités de difusión, etcétera, etcétera. Y sobre todo tratando de tener una red colaborativa, ¿no? Porque yo si algo yo soy muy fanático es del conocimiento compartido, ¿no? Y creo que colaborar, porque en el ecosistema de inclusión, en el ecosistema de discapacidad, del autismo, que parte del trabajo que hemos hecho, que hemos tratado de hacer, que creo que lo hemos hecho hasta cierto punto bien, de, por un lado, inspirar a la sociedad, por otro lado, empoderar a una comunidad y, por otro lado, contribuir a fortalecer un ecosistema de inclusión, ¿no? Porque existen centros, especialistas y demás que llevan haciendo un trabajo de siglos y décadas espectacular. Marcín cumple 50 años como profesional, Domus tiene 25, 30 años, no me acuerdo, perdón, Judith. Ustedes tienen más de 15 de experiencia y demás. A 16. Pues, todos esos esfuerzos, pues tenemos que aprovecharlos porque la vamos a seguir regando. Nos vamos a seguir equivocando en conceptos en permanente evolución. Y pues eso es lo que nos lleva a conocernos y además estar aquí sentados y tener proyectos muy padres. Padrísimos, sí, siempre seguir soñando. Y de los cuales vamos a estar hablando ahorita más adelante. Dijiste una palabra muy importante, la de colaborar, porque ambas asociaciones son enfocadas al autismo. ¿Qué hace diferente a cada una y cómo colaboran juntos? Porque ya mencionaron que colaboran juntos en diferentes proyectos, etcétera, pero concretamente, ¿qué hace Iluminemos por el Autismo? ¿Qué hace Educación Especial Más? Y cómo se unen en un trabajo en conjunto
sin esa competencia de egos de mi fundación, mi asociación es mejor que la tuya, vamos a trabajar juntos en equipo por un objetivo en común. Vas. Hijo, yo creo que lo primero, cuando estamos trabajando por terceros, cuando estamos trabajando para provocar un cambio radical, cuando estamos trabajando en una industria, vamos a llamarle del servicio, por llamarle de alguna manera, aquí no caben egos. O sea, una cosa es, ay, soy Gerardo Gaya, presidente y fundador, da igual el puesto. O sea, ¿por qué? Porque acabo de platicar con José Velasco, que fue el principal impulsor del programa de autismo en el trabajo de SAP, la empresa que más neurodivergencia tiene incluida en el trabajo desde hace muchos años, desde hace 15 por ahí. Y él hoy es vicepresidente de la Asociación Nacional de Autismo en Estados Unidos. Y platicaba con él, muy padre, de que decíamos, a ver, es que el trabajo en el autismo, trabajamos en 3 dimensiones, ¿no? Lo cual lo hace muy complejo, porque por un lado tienes las etapas de vida de la persona, por otro lado tienes las necesidades específicas de la persona, pero por otro lado tienes las necesidades específicas del contexto y el entorno y el ecosistema, ¿no? Toda esa matriz te acaba dando cerca de 62 áreas de acción. Pongo un ejemplo. Diagnóstico temprano cubre esa etapa de vida de la infancia en un eje específico. Entonces, de esos 60 o 60 y tantos que sean, y si me pongo a lo mejor purista, la rompemos en 90, claro. ¿En dónde pones tu atención, en dónde pones tus recursos para apoyar, ¿no? Y para provocar un cambio, ¿no? Nadie podemos hacer todo. Nadie. Nunca, no hay manera, ¿no? Entonces, desde Iluminemos, ¿qué hemos tratado de hacer? Empoderar a una comunidad, inspirar a la sociedad, brindar servicios de apoyo a la familia, ¿no? Y tratar de democratizar el acceso a los servicios, ¿no? Y promover espacios incluyentes, como las funciones relajadas. Ahora, próximamente, viernes que entra, no sé cuándo salga el episodio, pero nos vamos de tardeada, el Rey León, etcétera, ¿no? Todo eso contribuye a fortalecer un ecosistema de inclusión, ¿no? Y para mí inclusión es encontrarnos en medio. Nosotros podemos, existen centros como Educación Especial Más, ¿no? Diagnóstico, detección, intervención o brindar terapias, para no llamar de intervención y que no me regañen, por el lenguaje de neuroafirmativo y demás, ¿no? Eso. Tú puedes agarrar a un niño, un joven, adolescente, adulto y detectarle el autismo, diagnosticarle el autismo y brindarle todos los servicios de apoyo que quieras, ¿no? Y va a empezar acá y lo vamos a empezar a jalar un poquito para acá. Pero si a la sociedad y a las empresas no las jalamos hacia acá, jamás vamos a llegar a una verdadera inclusión, y ahí es donde juegan papel fundamental centros como Educación Especial Más, que te paso la palabra porque la cafeína ya está empezando a pegar. Justamente creo que no solamente es colaboración, sino es trabajar en conjunción y en corresponsabilidad, ¿sabes? Porque mientras él hace algo, eso es como un engrane, donde mientras ellos hacen algo, otras asociaciones están haciendo otra cosa y nosotros incidimos de manera positiva en alguna parte de este macro mundo que se mueve mediante engranes. Entonces, creo que eso es lo importante, no solamente la incidencia en cuanto a papel de vida, también geográficamente, porque se necesitan muchos espacios y se necesitan muchas alternativas en diversos lugares. Entonces tenemos que tomar en consideración también todo esto. Ahora, justo es eso, mientras tú estás haciendo esto, yo hago mi parte por acá y nos impulsamos mutuamente y al revés, viceversa, ¿no? Mientras yo estoy haciendo esto, Iluminemos por el Autismo está impulsando otra causa y justo no se trata de que Educación Especial Más crezca o que Iluminemos por el Autismo crezca, se trata de que nuestra causa brille, de que los derechos de las personas autistas, con discapacidad, neurodivergencias y todo lo que quieras, gustes y mandes, tengan el beneficio que nos apasiona y por el cual luchamos todos los benditos días de nuestra vida y que nos quita el sueño, el hambre, todo menos la ilusión y el compromiso. Y hay dos principios, ¿no? Hay un proverbio africano que me encanta, que si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, algo que aprendimos, Iluminemos Más a partir de una campaña de concientización, ¿no? A través del fútbol como eje, y lo digo con toda la humildad del mundo, tristemente sigue siendo la campaña más referente o la campaña más amplificada o la campaña más relevante que se ha hecho en materia de autismo en el mundo de habla hispana, ¿no? Y lo digo tristemente porque 10 años después, pues a mí me gustaría que hubiera algo más, ¿no? Pero algo que nos dimos muy cuenta muy rápido, y hay un principio en la comunicación social, en la mercadotecnia, que se habla de above the line y below the line, arriba de la línea y abajo de la línea.
Nosotros podemos lanzar la campaña de concientización más épica, mundial y global que existe en el mundo, acá. De nada sirve si abajo no activamos, ¿no? Porque podemos nosotros hacer una campaña, ejemplo, el Rey León, función relajada del Rey León, a los cuatro vientos, medios de comunicación y todo. Pum, lo ponemos ahí. Ponemos el tema en la conversación, hacemos una actividad. De nada sirve si abajo no se hace el trabajo. Y digo abajo, no me refiero por quién está arriba, quién está abajo, ¿no? Me refiero por las acciones. A gran escala, y vamos a llamarla baja escala, locales, lo que decía, ¿no? Abajo. Si no hay detección temprana, si no hay intervención oportuna, ahora le llaman detección... Acompañamiento, detección, diagnóstico. Ya luego uno no sabe ni qué decir para que no regañen. Estamos en 2025 y estamos apenas enfocándonos en el lenguaje neuroafirmativo. Y yo soy muy coloquial, ¿no? Pero necesitamos de que esas acciones pasen también aquí, ¿no? En detección, en acompañamiento, en servicios específicos. Y ahí es donde cerramos la brecha. Y creo que lo que dicen es lo más clave, la parte en el acompañamiento, el abrir espacios para que se hable del tema, porque de nada, bueno, sí sirve la detección, pero no podemos detectar si lo van a tener en casa encerrado, por ejemplo, por estigmas de que la sociedad nos va a ver feo, los van a ir siguiendo los policías, por ejemplo, en el supermercado para ver que no tiren nada, etcétera. Entonces creo que es muy importante justo lo que vas explicando, o sea, no es que haya alguien encima de otro, sino que también Marianne, como lo dijo, todo es un engranaje que se va a juntar para que logre impulsarse lo que hoy tenemos, el camino que hoy tenemos recorrido y que esperemos en 10 años todavía sea aún más lo que esté recorrido. Y también, como bien dicen, pues decir que solo sabemos que no sabemos nada en realidad. Mientras más buscamos aprender, más nos damos cuenta que nos falta mucho por aprender. Y las cosas van cambiando también. Pero aparte nosotros como profesionistas en el área, cobijarnos desde esa frase, creo que es muy importante porque también qué tal está el desgaste mental y emocional cuando se es activista en el tema. Y hay que tratar, ayer me preguntaban de que cómo cuidaba yo de mi tiempo, cómo generaba espacios, y es viernes y uno ya depende de la cafeína para aguantar, ¿no? Obviamente, es importantísimo porque, a ver, el activismo conlleva pasión, sí o sí. Sí. O sea, yo no conozco un activista que no tenga una pasión por el tema, ¿no? Pero la pasión, así como es una gran virtud, tiene muchos puntos ciegos. Y en esos puntos ciegos nos descuidamos mucho, ¿no? Ahorita hablábamos antes del tema pues, de cuidarnos, la meditación, los nervios de respiración y todo. Y además, este trabajo tiene un componente muy emocional, ¿no? Y muy emotivo. Y digo, este trabajo me refiero al servicio, al apoyo, a la misma psicología. O sea, el cuidador necesita cuidados, el psicólogo necesita terapia también, ¿no? Porque tenemos que tratar, al menos tanto como activistas, responsables de una operación, de un sector de lo que quieras, necesitamos estar bien nosotros para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y como padres, pues también, ¿no? Entonces, pues es importantísimo. Y en parte mucho, luego, como de repente digo, estos conversatorios se convierten en terapia de grupo. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo siempre lo digo, somos seres humanos trabajando con seres humanos para seres humanos. Entonces, todo influye. Te influye la hormona, influye tu alimentación, influye cuánto dormiste, influye tus broncas en casa, influyen tus rollos personales, todo influye. Y si no te cuidas, corres un riesgo muy grande de depositar eso en las familias y en los niños. Y no es un lujo que te puedas dar, ¿no? O sea, son personas que dependen de ti, que dan su confianza y pues no puedes darte. Entonces, sí es todo un reto emocional de vida, porque sí es algo que un eje rector, ¿no? Que te va marcando para nuestros hijos, para nuestras parejas, para nuestros padres. Es un eje rector que de pronto yo creo que ya nos ven con cara de bájale 2 rayitas, ¿no? Y hay algo, y este trabajo tiene la discapacidad en general, ¿no? El trabajo con la discapacidad, con el autismo, tiene un componente que creo que es muy complejo. Tiene una carga emocional muy fuerte en las familias, ¿no? Y ahí lo digo no con conocimiento de causa, no me gusta decir con sufrimiento de causa porque no me gusta jugar el rol de víctima, pero tiene un componente emocional muy fuerte, de miedo, de dolor, de frustración, ¿no? Entonces eso es parte del trabajo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, en el hecho de decir, antes era la persona, el niño, la niña, el joven, el adolescente, el autista, ¿no? Etcétera.
Y hoy nos damos cuenta, y desde hace mucho, pero bueno, hoy lo empezamos a entender, creo mejor, la importancia de los contextos familiares y los entornos, ¿no? El diagnóstico es un mapa. El diagnóstico nunca va a ser un pronóstico, es un mapa de acción, pero el mapa no es el territorio es el entorno y el contexto. Entonces, a partir de ahí tenemos que trabajar no con la persona, con la familia. Y ante la falta de apoyos, vamos a llamarle, de salud pública, de que el Estado se haga cargo, como debiera de ser, si la salud es un derecho y demás, ¿no? Ante la falta de eso, ¿qué nos queda? Trabajar con las familias, porque el desgaste emocional más el desgaste económico que se tiene, más todo eso, lo hace muy complejo. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con las familias, no solo con el individuo, ¿no? Y lo digo yo, además, ahora sí que con mi doble perspectiva de profesional, que no soy profesional de la atención, no soy doctor, no soy terapeuta, no soy psicólogo, ¿no? Pero también desde la parte como papá, de ver el contacto y las necesidades de las familias, ¿no? Claro. Y aparte justo lo que vas diciendo, creo que es muy valioso que ustedes como profesionistas o como, si lo puedo decir así, estas figuras que vemos como boom, como wow, de que dan la cara por este activismo, también que no los deshumanicemos, que hablen de lo del sueño, que hablen de la cafeína, o sea, da pie para que también los papás digan, si los profesionales en el tema también se desgastan, también a veces se sienten mal del estómago, de la cabeza, se sienten tristes, pues también yo tengo derecho a validar lo que estoy sintiendo, ¿no? Y hacer frente respecto a cómo se van presentando las situaciones en la vida, ¿no? Porque también lo mencionaban, las etapas en el desarrollo de cada persona van siendo diferentes, si se encuentran en la adolescencia, etcétera. Me gustaría ahorita que nos adentráramos, que estás diciendo tú muy bien, la parte de que tener un hijo con autismo en México va mucho más allá de un diagnóstico. Nos empezamos a encontrar con barreras, con palabras que llegan a poner como que muchísimo peso encima de las personas. Por ejemplo, dijeron del sistema público de salud, ¿no? Llegó apenas un paciente a mí, la mamá me dice, es que fui al IMSS a que le dieran diagnóstico de autismo y me dijeron que el autismo no tiene ya nada más que hacer. Y yo, no señora, es el inicio de, todavía hay mucho camino por poder recorrer, pero uno de los temas a los que nos enfrentamos, ¿no? Ustedes desde sus áreas, ¿qué barreras han enfrentado, visto o que también han dicho, no, todavía falta mucho en esa barrera por cambiar? Cambiemos el enfoque, creo, porque si hablamos de barreras y nos ponemos a hacer una lista, nos vamos a poner a llorar. Pero hacia dónde vamos o hemos encaminado nuestros esfuerzos, creo que valdría la pena como replantearlo en ese tenor. Creo que justamente mi top sería calidad de vida. Y de calidad de vida hacia la cascada, pues creo que ahorita mucho de lo que estamos haciendo, buscando hacer es la incidencia en capacitación, no solamente como un modelo proyectivo, sino como un modelo preventivo en temas de capacitación, sensibilización y conocimiento por parte de los médicos. Porque no solamente es el hecho de que tengan la apertura o la buena onda de recibirlos, es que sepan cómo actuar ante una crisis sensorial, ante una crisis emocional. Si de por sí actuar ante un miedo, ante la angustia de cualquier paciente de pronto no tiene la sensibilidad, cuando esto se exacerba o genera conductas de difícil gestión, creo que se engrandece, ¿no? Se multiplica. Entonces, temas de salud, por supuesto, nuestro tema o el tema que a mí me rige es que es el tema de inclusión educativa, el tema de inclusión laboral. Creo que tenemos varios ejes y nos seguimos topando y los platicábamos hace un par de días en el podcast, ¿no? Esta parte de corresponsabilidad, de trabajar lo que decíamos, ¿no? Ahorita que estaban platicando me puse romántica y artística y más que verlo como engranes, lo empecé a ver como una mandala, ¿sabes? Una mandala que se interconecta en todos los puntos y desde donde la veas y desde donde la gires, y es justo eso, porque hay muchas barreras, tú sabes, ¿no? Actitudinales, de todas, ¿no? Arquitectónicas. Entonces es bien importante considerar esto e ir trabajando a donde nos toca. Y que si lo ves con lupa, te pones a llorar. Pero entonces si de pronto ves a cada familia como un ente que llega a ti con una esperanza, estamos haciendo un buen trabajo. Okay. Y muchos de las señales que empezamos a ver, ¿no? A mí me encanta tratar de encontrar patrones. O de repente tengo las 1001 teorías de Gerardo Gallano comprobadas, ¿no? Pero dentro de eso, o sea, empiezas a ver cómo el tema hoy interesa. Hay un interés público, algo estamos haciendo o hemos hecho bien.
aunque nos hemos equivocado en las narrativas y estamos en conceptos en permanente evolución, hay quien dice que el término inclusión no debería existir, pues hasta que no encontremos un término que lo sustituya, pues, y tenemos que hablar de inclusión porque existe una exclusión, existe una discriminación, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en estas mil y un teorías de Gerardo Gaya, digo, a ver, entonces hice un marco de referencia para mí, para entender un poquito el problema del autismo, que yo digo es seguridad social, ¿no? No podemos perder de vista eso. En donde digo, a ver, olvidémonos por un segundo del autismo, de la discapacidad. Hay dos etapas de vida que definen a la persona. 0 a 6 años, transición a la vida adulta. Desde el desarrollo humano, psicología y demás, y no soy psicólogo, insisto. Hay dos etapas que definen a la persona. Y hay dos cosas en la vida que le dan sentido a la vida, o propósito a la vida, que son tener grupo de pertenencia y sentirte útil. O sea, tener grupos afectivos, tener amigos, sentirte útil, tener trabajo, tener autonomía, tener independencia. Ahora, ¿cómo pinta el futuro de una persona autista? Sí, en la parte de detección temprana, por llamarlo de alguna manera, y de intervención temprana 0 a 6 años, digamos que esa brecha empieza a estar cubierta desde el sector privado, o porque en el sector público todavía sucede desafortunadamente desde la devolución diagnóstica. Tiene autismo, no hay nada que hacer. No, hay muchísimo por hacer, ¿no? Después nos pasamos a un tema de inclusión educativa. Vamos bien, pero falta mucho, ¿no? Nos podemos pasar a un tema de acompañamiento en cualquier etapa de vida y empieza a haber brechas. En la transición a la vida adulta, más brechas. Se va ampliando. Ya no te digo en la inclusión universitaria, porque de entrada la UNAM no te permite poner en el catálogo clasificación de educación especial, entre comillas, no te dejan ni siquiera, no existe la discapacidad intelectual ni discapacidad psicosocial, no existe, ¿no? Solo existen ciegos, sordos y personas usuarias de silla de ruedas. Y entonces los usuarios, los estudiantes, los padres, nos tenemos que conformar con un diploma del colegio de curso, ¿no? Sin una certificación. Como llegan a la universidad, se tienen que conformar con el diplomado de inclusión, que de repente llegas a la universidad y resulta que te sientas con una institución. O sea, no con la universidad, con una asociación civil. Dices, oye, espérame, yo vine a la universidad, no con la asociación civil. Eso me lleva a lo que para mí es el final del juego, ¿no? Que es generar empleo. Porque para mí el empleo remunerado es la dignificación máxima de la persona, ¿no? Y ahí hay una brecha que nos falta mucho. Empieza a haber empresas interesadas, empieza a haber diferentes, vamos a llamarle, soluciones o alternativas para las empresas, para ayudarlos, apoyarlos a que generan empleo, ¿no? Y demás. Pero como buen optimista, racional, idealista, práctico, yo creo que por lo menos estamos trabajando en la dirección correcta. Yo creo que estamos apuntados hacia el rumbo correcto y de que hay muchas cosas que es una cuestión de tiempo. No de si van a pasar o no, sino nada más cuándo. Hay proyectos que he visto de inversiones de muchos millones de dólares, de turismo accesible ya en Cancún, que supuestamente abren el año que entra, febrero o marzo. Necesitamos opciones de vivienda. Necesitamos mucho, ¿no? Nadie puede solo. Necesitamos padres, maestros, psicólogos, terapeutas, escuelas, universidades, academia, gobierno, sociedad civil, centros terapéuticos, etcétera, etcétera, seguir continuando el trabajo. Y desde donde ya se ha avanzado, que es donde estamos hoy, ¿qué podemos continuar haciendo como sociedad? Ya no hablando de centros, sino como la sociedad que escuche el episodio. ¿Qué puede hacer para fungir un apoyo y no caer en esta exclusión? Como dices, que tal vez no quieren que le llames inclusión, pero pues que se tiene que llamar porque existe una exclusión. ¿Qué podemos hacer para que la historia, no solo de las personas con autismo o con discapacidad, sea distinta, sino también la de las familias? Para mí, la principal barrera es el miedo. El miedo lleva a juicio y el juicio mata la curiosidad. La curiosidad genera empatía, porque es muy distinto. Ese niño necesita una nalgada, aún está todo bien, te puedo ayudar en algo. Y es un tema de empatía, nada más. Es un tema de tener información. El otro día leyendo comentarios en un reel hablando de inclusión escolar, de que si
era mejor con sombra, monitor, acompañante o no. De repente ves comentarios que te matan un poquito la fe en la humanidad, ¿no? Pero de repente ves comentarios que te la devuelven, ¿no? Pero uno de ellos decía que los autistas, que los niños jóvenes autistas, no debieran de estar en el aula regular, ¿no? Que porque la educación regular no tenía nada que ofrecerles. Y que eso señala para mí el principal problema de la educación y de la inclusión, discapacidad, etcétera, la falta de información. Yo no puedo tachar a nadie de ignorante porque no tiene la obligación de saber. Pero si tuviera un poquito de curiosidad, buscaría la información actualizada, correcta y demás. Y la empatía para mí es la base de las relaciones. Y creo que estamos deshumanizándonos como sociedad en general. Y creo que la discapacidad, el autismo en general es, como me dijo Jorge Font un día, dejarte tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma. Yo como papá te puedo decir hoy que para mí, en mi experiencia como padre de Álvaro, me ha venido a revelar mi propia identidad desde una perspectiva totalmente distinta. Y eso es algo de lo que creo que tenemos que contagiar, de empatía, de sensibilidad, de valores fundamentales en el ser humano. Okay. Creo que me puse más filósofo. Está hermoso y pues sí, tenemos que cubrir toda esta parte de respeto y cambiar. La gente ahorita en esta parte de deshumanizarse, la gente ahorita abre la boca o agarra un teclado para pelear más que para intercambiar información. Y desde ahí, exacto, y desde ahí nos damos cuenta que necesitamos cambiar muchos enfoques, necesitamos ser más humanos, más dóciles, más amorosos, más respetuosos, más cálidos. Y pues a dónde nos está llevando esta ola, ¿no? De pronto pareciera que entras a las redes sociales a ver con quién te peleas o a ver qué causa luchas, cuando más bien es una invitación a una apertura. Entonces tiene que ser un movimiento muy dinámico. Yo también creo que vamos para allá, que vamos por buen camino. Sin embargo, hay mucho que hacer todavía, lo cual pues emociona y genera como esta parte de que bien, no, esto no se acaba y esto nunca se va a acabar y siempre llegan familias con retos específicos, con retos nuevos, con alternativas a las cuales te tienes que sumar. Ahorita que decías lo de la inclusión, me sonaba un poco cuando oyes a los profesionales cancelar alguna corriente, ¿no? Que si la delfinoterapia, que si, bueno, siempre y cuando no impacte en la salud de la persona, ¿no? Pero como profesionales no puedes cancelar nada, todo suma y todo lo tienes que aprender a ver desde la gratitud y guiar a tus familias hacia que tampoco sean fanáticos o confíen todas sus canicas en una sola canasta. Es un campo muy grande de muchas flores en donde puedes escoger y seleccionar para hacer tu ramo. Que si nos vamos muy emocionales como empezaron ustedes dos, suena muy bonito esto pensándolo en que es un privilegio que contamos de la realidad que vemos en Ciudad de México. Quiero abrir también la conversación a otros estados. Por ejemplo, sé que tú has ido a Colima, sé que has ido a otros estados, no sé también que nos cuentes tú. Es diferente, incluso en los otros estados, porque aquí tenemos diferencias por alcaldías, por delegaciones. En los otros estados creo que es más todavía, porque por ejemplo en un estado está el pueblo mágico, está la capital, la ciudad, pero está los que dan a las playas, pero están los que están en las rancherías, en los cerros, que no tienen tanta información todavía, y todavía simplemente un tema que pues también sigue mucho en controversia, no debería pero de la homosexualidad. Si todavía a los hijos que son homosexuales los rechazan, los esconden o les dejan de hablar en esas rancherías de esos pueblos, de esos estados de la República, ¿qué pasa con el autismo? ¿Qué pasa con la discapacidad? ¿Cómo lo ven? Ernesto Reaño, psicólogo lingüista de Perú, dice una cosa muy padre en un libro. Clasificamos la discapacidad como si esta no dependiera del entorno o el contexto en donde se nace o se vive, ¿no? Yo por lo menos cuando me gusta sacar, digamos, la parte filosófica un poquito, que tampoco soy filósofo, pero de repente me pongo, mientras la persona cumpla con las necesidades de las cuales, con las expectativas que la comunidad exige de él, no hay nada, no existe la discapacidad, no existe el autismo, no existe la diferencia, ¿no?
cuando no es cuando se exacerba, por un lado. Por otro lado, el acceso a los servicios, ¿no? Hoy te puedo asegurar que en todos los estados de la República hay una asociación. Hace 10 años no había. Estamos avanzando, ¿no? Claro que no es lo mismo tener autismo en la Ciudad de México, pero tampoco es lo mismo tenerlo por colonia, ¿no? Por el acceso a los servicios, por las distancias, por el conocimiento, por la cantidad que sea. Ayer, me voy a meter en camisa de once varas con lo que voy a decir, y sí, voy a hablar desde mi privilegio. Hay 4 cosas para mí que necesitamos las familias. Información, herramientas informativas, herramientas formativas, herramientas socioemocionales y económicas. Y la económica puede ser la menos importante, porque es mucho más importante como familia tener la información, tener la formación y tener las herramientas socioemocionales para transitar las necesidades de la persona con discapacidad o autismo, ¿no? Y sí, quizá lo digo desde mi privilegio, me queda perfectamente claro, pero hoy casi todos y todas las personas tenemos acceso a Internet. Tenemos acceso a inteligencia artificial, tenemos acceso a muchos recursos que nos pueden dar esa información. Toda la información hoy ya no es un privilegio. Y algo que hemos tratado de hacer muchos es socializar esa información y ponerla, porque necesitamos herramientas accionables, ¿no? Por un lado. Ahora, vivimos una experiencia increíble con la camioneta. Platícanos de la camioneta, perdón. Justamente estaba pensando en eso, donde lo que dice se vincula perfectamente. Fui a Colima, pero fuimos juntos a Aculco a hacer una brigada de detección diagnóstica de autismo, en donde pudimos llevar a una zona donde no existen estos recursos o donde son de difícil acceso y poder abrir para las familias la posibilidad de saber no solamente autismo o no autismo, qué pasa con su lenguaje, qué pasa con su neurodesarrollo, qué pasa con su perfil sensorial, y entonces de ahí poder abrir espacios nuevos y además llevar a las maestras la capacitación para detectar y para poder acompañar a las familias y a los niños que presentan algún tipo de condición. Entonces, ahí es donde se une y ahí es donde justamente todo se envuelve en la mandala, ¿no? Se unen los esfuerzos y nos damos cuenta que llegamos a un punto en el que necesitamos seguir abriendo espacios. Y esta camioneta fue gracias a Pablo Preciado. Del grupo Matiz. Y gracias a Iluminemos por el Autismo. Fue un trabajo conjunto, justamente. Desde la parte musical, el grupo Matiz, desde el programa, que no recuerdo el nombre, desde Iluminemos, desde Educación Especial Más. Fue un esfuerzo conjunto y se sigue llevando a cabo y se sigue expandiendo a esos lugares específicos donde estos recursos no llegan. Desafortunadamente, de pronto también necesitamos buscar y generar, aparte de la apertura y de la invitación y de la convocatoria, un recurso para poderlo hacer. Y ahí es donde volvemos a envolver a la política pública. Y es un tema de un ecosistema, ¿no? Porque esto de la camioneta además sale padrísimo porque Pablo Preciado, que es papá de Karenita, que ayer, antier, por ahí vi un video padrísimo con él cantando. Cantando, yo también la digo. Me encanta. Además, Pablo para mí es de los compositores y cantante o intérprete musical que tiene una voz tremenda. Pero bueno, elogios aparte a Pablo. Nos buscan porque iban a participar el grupo Matiz en un reality de conversión de coches, ¿no? De arreglo de coches y demás. Y de repente me dice, oye, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Y se nos ocurre la locura de decir, oye, ¿qué pasa si una camioneta la convertimos en un centro terapéutico, entre comillas, móvil? Una cabina itinerante. Una cabina sensorial itinerante, ¿no? Entonces, pues, se equipa, se pone todo y nos vamos a Aculco. Y fíjate, participa las autoridades municipales, participa Iluminemos, participa Educación Especial, participa Matiz, participa el reality, que tampoco me acuerdo cómo se llama, perdón, con esta camioneta. Y yo te puedo asegurar que de los 58, 60 casos que se evaluaron, yo estaba a la salida de repente ahí de todo el proceso que armamos y demás para capacitar a personal del IF y sobre todo para darles estas herramientas informativas y formativas, porque en contextos donde no hay un terapeuta ocupacional que tenga, no hay ni un psicólogo, ¿no? O sea, olvídate de un neuropediatra, ¿no? En esos contextos, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar a la familia, ¿no? Ver salir mamás de esa comunidad, un municipio muy chico en el Estado de México, ver a mamás salir de ahí a decir, llorando, de por fin 8 años, nadie me había explicado qué es lo que tenía mi hijo, nadie me había explicado cómo interactuar con él, nadie me había dicho nunca cómo podía sacar o intentar acompañar a mi hijo.
a mí algo que me partió más el corazón fue, nunca nadie había recibido hacia mí, ¿no? O sea, y ves a las familias llegar como, perdón, es que, tranquila, todo está bien, está perfecto. Me llamó más, y hasta la presente fecha lo tengo tatuado en el corazón, nunca nadie nos había hablado así y nunca nadie había recibido así a mí. ¿De acuerdo? En 8 años, tú te imaginas la carga emocional para ambas vías. Está complejo. Y como digo, y el otro día lo decía yo mucho yo he venido repitiendo mucho en los foros que he participado últimamente con autoridades, ¿no? Es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de cambiar la mirada con la que estamos viendo, ¿no? En vez de tratar de, entre comillas, mantener el problema, ¿no? Política pública, hay un principio que a mí me gusta mucho, que el peor costo de una política pública es el no hacer nada, ¿no? Claro, ¿por qué el autismo o la discapacidad no es prioridad? Porque no hay índice de mortandad. Porque no hay ni siquiera estadísticas, no hay Porque datos si hubiera duros. índice de mortandad estaríamos todos volteando, ¿saben? Todos no somos prioridad. Pero ¿por qué no somos prioridad? Por un cambio, por una perspectiva, por una mirada. Pero si cambiamos la mirada, es decir, ¿qué pasa si realmente queremos incidir y mejorar la calidad de vida? Y por eso mi juego final es el empleo. Ese es, por lo menos, mi obsesión, pasión máxima. Porque en vez de tener que mantener becas de discapacidad, en vez de tener que volcar los servicios de salud pública, que entiendo en un contexto, bueno, creo que no lo entiendo porque no dimensiono la problemática, pero creo que tengo suficiente información, ¿no? ¿Qué pasaría si a través de la detección, a través de las terapias, a través de todo lo que podemos hacer por mejorar la calidad de vida y que tengan un empleo, en vez de mantener el problema, lo solucionamos de fondo? ¿Por qué? Porque esa persona que tenga un trabajo va a pagar impuestos. Entonces, de que se convierta en un tema de una carga, entre comillas, para sociedad, para gobierno, para empresas, van a pagar impuestos. Son útiles para la sociedad. Entonces ya no existe la discapacidad. Para mí tenemos que tocar eso. Y volvemos a lo que veíamos hace unos capítulos, ¿no? En el podcast, esta parte de la migración el enfoque asistencial, del boteo, de la beca de bienestar a un enfoque biopsicosocial en donde todos estamos involucrados, apuntalando desde abajo y todos giramos en un ritmo y en una melodía armoniosa. No estamos tan lejos, Gerardo. Soñadores, idealistas. Pues yo creo que más que estar lejos o no, creo que estamos. Vamos, o sea, porque creo que sería muy utópico que llegue un momento en el cual no tengamos ya nada por qué luchar. Ay, no, se nos acaba la vida. Sería aburrido. O sea, tampoco me gusta decirlo porque luego caí como en el romantizar las dificultades de la vida, pero pues si no viviéramos a veces esas tormentas en nuestras vidas personales, no nos forjaríamos como las personas que somos. Correcto. Entonces, por lo mismo, creo que sí falta mucho, como dicen, mucho que aprender, mucho que hacer, pero estamos bien, vamos bien, y aparte puede que el cambio más gigante se vea en 50 años. Ponle, por decir algo. Nos platicas en una sesión espiritista. O sea, lo que me refiero es que, por ejemplo, vayámonos un poco al tema del feminismo. O sea, por ejemplo, nuestras bisabuelas no podían votar. Así es. Entonces, el pensar ahora que tú sales a votar en nombre de todas las mujeres de tu familia que no podían votar, sí, un poco hacia eso vamos también en cuanto a la discapacidad, ¿no? O sea, que hoy existe esta escuela, que los chicos puedan venir a la escuela. Que, por ejemplo, en prepas regulares, le comentaba yo a Angie, yo daba clases en una prepa regular, por decirlo algo así, que tampoco me funen si está mal el término, pero en los libros de psicología que me daban para escoger para el ciclo escolar, ya venían 2 páginas, pero venían de qué era el autismo. Y era algo que iba a ser para el ciclo que apenas va a empezar. Al ciclo pasado yo se los metí a mis alumnos, se los busqué dar y los traje incluso a la escuela que tuvieran esas experiencias. Y que también sorprendentemente traje a sextos, área 1, 2, 3 y 4. A los que menos les costó la parte de incluirse con los chicos fue área 3 y 4. Y área 1 y 2, deja área 1. Área 2, que van para medicina, psicología, les costó de una manera impresionante. Un muy buen estudio de caso. La generación es la madre de todos los errores, ¿no? Pero yo creo que hace mucha falta humanizar al médico, a la persona, desde la evolución diagnóstica, etcétera, ¿no? Creo que lo planteabas muy, muy interesante. Una vez en un ejercicio de planeación estratégica me preguntaron cuál era mi utopía de Iluminemos, ¿no? Y dije dejar de existir. Exactamente. Porque cuando ya no haya una familia que acompañar, cuando ya no haya una escuela, cuando
bla, bla, Todo bla. está bien, todo está girando. Ya. Y ese cambio radical que utópicamente o idealísticamente quizá buscamos, o esa aparente utopía, yo estoy convencido que no la vamos a ver nosotros, pero por lo menos estamos poniendo quizá el pavimento, quizá ya la doble vía, no sé, yo digo, a ver cómo se hacen los caminos, primero andando, después pues una brecha se convierte en un camino, desde el camino se convierte en una calle, esa calle se convierte en una carretera, esa carretera en una autovía, ¿no? Me gusta verlo así, a lo mejor soñamos, pero también algo que trae un poco mi enfoque también y mi atención en esta dispersión general es si nos hacemos una pregunta, ¿qué nunca va a cambiar? Hagamos lo que hagamos, ¿qué nunca va a cambiar? Personas que sospechan o reciben un diagnóstico. Y ahí tenemos que tener acompañamiento, tenemos que tener orientación, tenemos que tener información, tenemos que brindar herramientas emocionales, ¿no? Para poder acompañar a transitar. Y tenemos que empoderar, esa palabra tan trillada que a mí no me gusta, pero no encuentro otra, a esa comunidad de autistas, de padres, de familia, de todo el contexto familiar. El otro día platiqué con una bisabuela, por primera vez en la vida fue, wow. O sea, ver una bisabuela en un taller, en una plática, fue gracias por estar aquí, ¿no? Pues tenemos que entre todos buscar esa aparente utopía, pero digo aparente utopía porque al final, aunque suene utópico, es nada más dejar las cosas mejor que ayer, sí. Todos los días. Sí, ahorita que decías eso de la utopía que sería dejar de existir este tipo de instituciones, de fundaciones, de asociaciones, creo que también entra mucho el ego humano por naturaleza que tenemos, de que, pero ¿cómo voy a dejar de existir? ¿Cómo voy a no dejar un legado? Y que también nos lleva como profesionistas querer estar actuando, que por ejemplo si hay cámaras en los salones, que vean que todo el tiempo estoy haciendo algo, y no, justo una persona me dijo una vez que iba a revisar a sus asesoras en inclusión educativa a escuelas y que veían que no estaban haciendo aparentemente nada y que el chico estaba solo logrando hacer ciertas tareas. Y cuando iban a asesorarlas o a supervisarlas, las chicas se ponían estoy haciendo algo, o sea, y la supervisora les decía, siéntate, no estás haciendo nada, pero lograste que él ya estuviera haciendo y ese es tu trabajo. Entonces también justo esa parte del ego, ahorita estaba pensando mientras lo decías, creo que es muy fuerte también, pero que es algo que existe y va a existir siempre, es parte también de nuestra naturaleza psicológica de ser humano, pero que estarlo hablando da pie, abre el camino a que seamos conscientes y desde esa conciencia actuar y poder hacerlo de la mejor manera que lo podamos hacer con las herramientas que hoy tenemos, como bien dices. Y, por ejemplo, desde las políticas públicas, desde los derechos, desde las políticas privadas, qué nos estamos enfrentando, qué hemos avanzado, pero que a cada uno, qué le gustaría todavía, por ejemplo, tú mencionaste tu sueño utópico, pero otro, qué les gustaría que consideran que falta en política pública, en derechos, etcétera, o en lo que ustedes lo estén asociando. Un montón de cosas, pero creo que ya las enlistó Gerardo muy bien, la parte de salud, la parte de educación, la parte laboral, y cambiar el enfoque de solamente una beca de bienestar a verdaderamente abrir los espacios, ¿no? Generar de una manera responsable y respetuosa estos espacios en donde puedan coexistir todos. No esperando que ellos sean los que mejoren o a los que rehabiliten o a los que reparen, sino que desde la política pública, desde toda la organización y logística, tengan el espacio para incidir, creo yo. Sí, y también, a ver, en materia de política pública, como yo lo veo, he llegado por lo menos a entender, y el otro escuché decirlo a Edu Sotelo y me encantó, que por cierto, comercial va a estar en el Encuentro Iberoamericano de Autismo este año, que vamos a tener un formato presencial por primera vez, entonces ahí estén pendientes porque ahí viene ya la inscripción temprana. No es por comercial, pero Centro Médico Nacional Siglo XXI, 7 de noviembre. Excelente. Cabemos 1000 personas y si hay necesidad otras 900, entonces ojalá, creo que es un foro informativo muy especial, ¿no? Y estamos haciendo un esfuerzo tremendo como organización para llevarlo a cabo. Pero habiendo dicho eso, escuché a Edu Sotelo
decir algo muy padre en una entrevista que estuvimos juntos en Ensenada, que decía que no tiene nada que ver con el autismo y tiene todo que ver con la educación. Fíjate el enfoque tan padre, porque no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Con el autismo en sí, tiene todo que ver con la educación. Entonces, claramente se tiene que actualizar una ley de autismo que está promulgada desde el 2010, y a mí te puedo decir que eso, a 10 años después, es de lo que más me ha generado frustración en mi vida. Porque ver que no pasó nada, ver que se hemos participado, hemos organizado nosotros foros en el Senado de 90 personas, en Cámara de Diputados de 40, o sea, foros van, foros vienen, subcomisiones van, subcomisiones vienen, foros, pláticas, participaciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no pase nada, ¿no? Pero se tiene que actualizar, ¿no? Como todo en un concepto en permanente evolución. Hablabas de la homosexualidad, el DSM-3 en 1988, 86 más o menos, decía de que la homosexualidad era un tema de salud mental. Ciencia, no nos ayudes, ¿no? Pues está el concepto en permanente evolución, y si nos ponemos puristas, el DSM-5 tiene muchas fallas, la versión revisada tiene muchas fallas, y no tarda en salir el DSM-6, ¿no? Por lo menos la poca información que tengo es que ahí viene en algún momento. Y está considerando vagamente desde la parte científica el lenguaje neuroafirmativo, que tú sabes que es un lenguaje que se impulsa desde la sociedad y desde las personas que lo viven en primera persona. Entonces empezamos a dejar de tener este pleito para llegar a un punto. No, a ver si lo logramos. Y algo muy padre que el otro ha platicado también con una terapeuta ocupacional, con David Saldaña, que también va a estar en el encuentro, es lo que han contribuido en el tema de integración sensorial los adultos autistas, que le han dado otro entendimiento brutal, ¿no? Pero bueno, entonces, actualizar la ley de autismo, por un lado, para incluir tema de un lenguaje neuroafirmativo, y México tiene una oportunidad tremenda de se me fue la palabra, pero de incidir de una manera actualizada, de una manera innovadora en tema de política pública. Pongo un ejemplo de la ley de autismo de Ciudad de México, que por cierto nos derogó, impugnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que yo no sé qué defiende, y la Suprema Corte de Justicia la invalidó, sin tomarnos en cuenta para defenderla, pero sí tomándonos en cuenta el sistema legislativo para hacerla y demás. Que por falta de consulta, yo organicé 5 mesas de consulta con el diputado. Entonces, vamos a ver cuál es el criterio de suficiencia de la Suprema Corte, pero bueno, amarguras y terapia de grupo aparte. A otro día. Tú imagínate, ¿qué derecho humano más importante que tener la libertad de elegir? Pusimos un artículo que era: la persona autista tiene el derecho a la autoadscripción a la discapacidad psicosocial. O sea, tiene el derecho a él como quiere ser visto, clasificado por el Estado, como una persona con discapacidad psicosocial o no, si es que a él considera que le convienen los servicios de apoyo del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que actualizar la ley. Pero luego no tiene nada que ver con el autismo, y tiene todo que ver con la educación, con la ley del impuesto sobre la renta, por ejemplo. ¿Hasta cuándo el Estado, que no se hace cargo, me va a permitir a mí como papá, que puedo pagar los servicios, que por lo menos me permita deducirlos, ¿no? Pero no. La ley general de instituciones mutualistas de seguros. De seguros no te aseguran. No, hombre, y hablan de trastornos mentales. Ven a la discapacidad desde un criterio clínico médico de hace 40 años. Y mientras eso suceda, entonces quienes tenemos seguro de gastos médicos privados, ni siquiera nos cubre, vamos, ni el diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿cuál otra me faltaba? La Ley General de Educación, la Ley General de Salud. O sea, tenemos que tratar de provocar un cambio real, sistémico, sistemático a gran escala, para tratar de que desde ahí baje. Esa fue mi utopía hace 10 años con la ley de autismo. Dije, aquí tiene que estar la atención, porque aquí es donde estamos. Y no pasó nada. Bueno, tenemos la oportunidad quizá de que hoy sí podamos incidir, o en un futuro, porque siempre lo he dicho, mientras tengamos fuerzas, voluntad, superemos las frustraciones y el amargue y todo lo que quieras, tenemos que actuar y tenemos que estar ahí. Y bien dijiste antes de empezar el podcast, que estaba escuchando lo que decían, de que... Nuestras pláticas siempre deberíamos ser un podcast tras bambalinas. Sí, no, de que justo donde no sepamos que nos están grabando. De que tal vez no se logre nada visiblemente, pero están marcando un precedente. Entonces, con todas estas leyes, tal vez no estén funcionando al 100, pero se está marcando un precedente que antes no existía. Y creo yo, corríjanme ambos si estoy mal, que en un foro dije que tenían que dejar de crear tantas políticas, crear tantos espacios,
y ver que los que ya existían realmente funcionan. También, eso es también un hecho. También. Y que se lo tomen en serio, porque también hemos visto muchas iniciativas hace 3, 6 años por ahí en San Luis Potosí, de que centro terapéutico, DIF municipal y demás, y igual, era subirse al tren del, ¿no? Literalmente, pero también vemos esfuerzos muy loables, DIF de Michoacán, DIF Tamaulipas, Nuevo León, DIF Guadalajara, DIF Zapopan, DIF Guadalajara, DIF Zapopan acaba de abrir el segundo, Santa Catarina tiene, o sea, hay mucho empezando a pasar, y eso no hubiera sido posible sin esa ley, ¿no? Por un lado. Y luego también, por otro lado, eso que tú comentaste, que de veras me encantó y felicidades, y obviamente quiero saber más, porque también he creído mucho que hay que bajar a tronco común el conocimiento, ¿no? ¿De qué sirve que en una subespecialidad como psicólogo, como maestro, como médico, tengas la información? La tenemos que bajar a tronco común. Tú haciendo el ejercicio que hiciste, inspiraste o le sembraste una semillita de curiosidad a alumnos que probablemente quieran dedicarse a eso. Eso es lo que tenemos que hacer, porque hace falta desarrollo profesional también, ¿no? Y si me voy a temas de trabajo, te pongo un ejemplo. Implementamos un proyecto en Chihuahua con Comex de generar empleo para adultos autistas. Y de repente un día nos habla Comex para decir, chin, creo que vamos a tener que cancelar el proyecto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, deja tú, sí había. El problema es que la pensión que tenía la familia se las quitan al inscribir al chavo. ¿Cómo? O sea, ese chavo toda su vida no tuvo acceso a nada, está abandonado por el Estado. Y encima, cuando le queremos dignificar la vida a través del trabajo, le vas a quitar la pensión que necesitan para llevarlo a trabajar. No me jodas. Entonces, ahí entra ¿quién? La Secretaría de Trabajo y el Instituto de Bienestar. Entonces, qué triste. Hay mucho que hacer. Este estudio que cuando trajo Cristi a sus alumnos, justamente veíamos, sí, mucha gente que quiere trabajar con ellos y también, ¿cuántos? Por supuesto. Pero jóvenes que siempre han sabido que tienen un diagnóstico y aún no lo conocían. Y entonces que al venir aquí, coexistir aquí, oír a los muchachos, fue como de, algo está pasando, creo que yo, y a nivel preparatoria acabaste generando detecciones en tus alumnos, o sea, realmente hay un tema. Wow. Y el tema laboral creo que sí es sumamente importante y en este proceso de políticas públicas donde hablábamos de todo el ecosistema, a mí me ha pasado mucho que quienes tienen miedo, que quienes son barreras son las mismas familias. No lo puedo llevar, el transporte público es terrible, no me alcanza para llevarlo, me cuesta más cara la capacitación, entonces en quién recae el costo económico de las capacitaciones, muy complejo. De lo que estás diciendo quiero sumar, de que escuché de un alumno que estaban viendo los derechos de los jóvenes, niños y jóvenes, y que la mamá llegó, que tendrá 18 años el chavo, y llegó la mamá con el maestro y le dijo, es que no son temas aptos para mi hijo, está muy chico para esto. ¿Para hablar de derechos? No, bueno. Y esto en el área de una escuela de educación especial. En áreas de preparatoria, por ejemplo, de mi experiencia también pasó, no saben cuáles son sus derechos. Y ya estamos hablando de personas que deberían tener esta conciencia o conocimiento básico, ¿no? Pero que sí, justamente... Sí, ellos no los conocen, bueno. Pero nos vamos nuevamente a los egos, porque ¿cuál fue la respuesta ante esta iniciativa de traer a los chicos de una prepa a escuelas de educación especial, a buscar hacer ajustes, a buscar hacer que haya un psicólogo que les haga adecuaciones a los chicos que ya se sabe que tienen algo? Cerrar totalmente la línea, cerrar la puerta y tú estás mal, bye. Por eso te digo que el miedo es la principal barrera de ellos. Sí. O sea, y quién es en el ecosistema, ¿no? O en el entorno en general, ¿quiénes son los que más tenemos miedo? Los padres. Nos ha pasado repetidamente con muchas de las iniciativas que hemos impulsado desde Iluminemos. Hace 8 años nos pensamos, nos dijeron y nos creímos locos, ¿no? Porque se nos ocurrió, en conjunto con el América, hacer una cascarita de chavos con síndrome de Down contra chavos autistas, ¿no? Iluminemos nuestro centro terapéutico, podemos construir una comunidad, pues una convocatoria, pues alguien que jugar y sópale, pues que resulta que nos salen, creo que 4 o 6 equipos, pues hagamos un cuadrangular y a ver qué pasa, ¿no? Una experiencia brutal, que no quiero entrar en detalles, pues muy increíble, ¿no? 8 años después, acabo de estar en Houston, que fui a una copa de fútbol, la Genuine Cup,
inspirado en la Liga Genuine de España, que es exclusiva de personas con discapacidad intelectual, autismo y síndrome de Down. Que todos los equipos profesionales de la Liga en España de primera y segunda división tienen estos equipos, ¿no? Vi a chavos que participaron en esa cascarita, que nos pensamos, creímos y nos dijeron locos, jugar 36 equipos de 22 países en una competencia en una de liga. fútbol. Quizá no estamos tan locos, pero ¿a qué voy con esto? El miedo principal lo tenemos los padres. Siempre en los talleres que doy, siempre les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué harías si tu hijo no tuviera una discapacidad? ¿No? Con ajustes, con todo. Cuando sacamos este tipo de convocatorias, cuando hicimos el Rey León hace 8 años, ¿puedo llevar a mi hijo? No puedes. Tienes que es para porque va a tener estos ajustes en la producción, con las funciones relajadas. ¿Cómo? ¿Qué son las funciones relajadas? Espacios para ti, ¿no? Sí, claro. Y la cascarita, la función del Rey León, todo. Siempre hay esa barrera también de los padres a no soltar. Porque generalmente como papás, a partir de quién o de la necesidad de quién actuamos, de la nuestra, sin preguntar. Por eso digo que el miedo mata el juicio, ¿no? Pero también quiero hacer como un comentario de abrazar ese miedo de esos padres, porque finalmente no solo es su primera vez viviendo, es su primera vez siendo padres, es siendo primera vez padres de hijos con discapacidad, entonces que también los que escuchen no digan como decir mi miedo, y no tengan miedo a decirlo. Y no lo digo desde el juicio, sí, yo porque ese miedo lo tenemos profundamente fundamentado los papás. Si yo llevo al cine a mi hijo un día y me va fatal, a ver y me hacen comentarios, el de al lado, el de enfrente, tal, no lo quiero volver a llevar. Y de repente sale este tema de función relajada, dicen, caray, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿No? Tenemos que ir, nadie podemos garantizar nada, pero debemos ir impulsando esos espacios seguros para nosotros también bajar la barrera un poquito. ¿Qué nos pasa como padres? Muchas veces llegamos a un contexto, un entorno, y automáticamente estamos a la defensiva porque estamos en estado de alerta máximo. Normal. Porque lo han vivido por experiencia. Y el que se quema con leche hasta el coco que le sobra, ¿no? Sí, claro. Entonces, de repente llegas a un entorno y demás, y dices, pero también te tienes que atrever a soltar un poquito, porque tampoco podemos impedir que vivan ciertas experiencias. No hacemos ningún favor como padres, ninguno, dejándole las rueditas a la vida. Sí. Y tenemos que animarnos, tenemos que pasar esa barrera. Una cosa es exponerlo a un peligro radical, pero otra cosa es ir empujando también. La paternidad para mí es acompañar. La paternidad de discapacidad de autismo es exacerbada, porque presenta retos en múltiples áreas. Entonces, cuando hablo del miedo de los padres y de que somos a veces la principal barrera, no lo hablo desde el juicio, lo hablo desde el agarre, decir, tenemos que atrevernos. Si no somos nosotros, ¿quién? Tenemos que empujar las cosas en todos los contextos, en todos los entornos, en entornos seguros, contenidos y demás, pero tenemos que ir por lo menos enfocándonos hacia allá. No, y también ustedes obviamente hablan no solo como profesionistas, sino como papás, como papá, como mamá, pero ábranos tantito el campo a los que todavía no tenemos hijos, ¿no? Por ejemplo, una frase que a mí me gusta decirle a mis sobrinos mucho es que hay muchas heridas o situaciones de la vida que no les voy a poder evitar, pero que sí voy a estar ahí para ellos. Entonces, quiero llevar esa frase a lo que vas diciendo de los hijos. Obviamente les va a dar miedo a los papás quitarle las llantitas a la bici, que se caiga y se abra la cabeza. Obvio. Pero ahí vas a estar para acompañar a tu hijo. Y te pongo el casco. Exactamente. Y te pongo la rodilla. Y si no hay papás, hay tíos, hay primos, hay amigos, hay personas interesadas en ser ese lugar seguro cuando donde deberían de encontrarlo no lo encuentran, porque también hay casos que pasa, ¿no? No podemos quitar la mula no era arisca, decía mi abuela. Sí, pero bueno, un poco para ir como cerrando y aterrizando, me gustaría... Nuestras 24 horas de podcast. Muy bien. Es que luego las memorias no dan, si no, pero abrimos la puerta a hacer un segundo episodio. Más bien, ¿qué expectativas tienen de la sociedad? Justamente abriendo este punto de ya no solo de los papás, ya no solo de los profesionistas del área, de la sociedad, de un arquitecto, de un abogado, de un albañil, de un vendedor en el Oxxo, de cualquier persona, cualquier nivel socioeconómico, cualquier edad.
¿Cuáles son sus expectativas? Pregunta tan difícil, Cristina. Que abran el enfoque. Creo yo que abran su campo de visión y su campo de acción. Sí, yo entiendo que desde su trinchera se dedican a ciertas cosas, pero que no pierdan de vista que hay algo más allá en donde pueden incidir y siempre con la apertura de aprender. Creo que si a mí me regalan 5, 10, 15 minutos, una hora de abrir la mente y de decir, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? ¿Qué estoy haciendo? Yo siempre les digo, y es un ejercicio que hago recurrentemente con mis hijos, ¿no? ¿Qué hiciste hoy que cambió la vida de alguien, ¿no? Que, aparte de que agradeces y aparte de que ¿qué crees tú que hubiera podido salir mejor? ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo incidiste? ¿No? Y de pronto, situaciones como agarré la basura de un Twinkie y la tiré, como me quedé 5 minutos con un niño que estaba llorando y no sabía por qué, como de pronto hoy no hice nada porque me enfoqué en mí. Creo que abrir el enfoque, creo que abrir esta carga emocional, creo que poner atención más allá de lo que toca la punta de tu nariz, con eso me conformo. Con eso me conformo y creo que a partir de ahí podemos entrar. Me encanta. Ninguna. Ninguna expectativa, me gusta. Ninguna. Okay. Porque para mí no es un factor de sí o no, es un factor de cuándo. O sea, el otro día, y ahorita que dijiste lo del feminismo, me acordé de esta cápsula de un podcast, que de repente puso una mujer ahí que, hablando de las culturas antiguas y que las personas con discapacidad las eliminaban, ¿no? Básicamente. Me volteé y le dije, mira, qué curioso, porque en culturas antiguas tú no podías votar. ¿Quieres tener esa conversación? No. Para mí no es una cuestión de cuándo. Perdón, no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de cuándo va a pasar, ¿no? Tenemos que inspirar y tenemos que contagiar, ¿no? Tenemos que provocar esa curiosidad o despertar esa curiosidad. No podemos exigir, ¿no? Por eso digo, yo no tengo ninguna expectativa, pero sí creo que vamos 100% en el camino correcto. Porque si hablamos empiezas a ver señales, ¿no? O sea, por lo menos yo, ¿no? Y pongo un ejemplo que me hace pensar que vamos bien. En temas de inclusión escolar, si tú ves o platicas con papás de chavos o chavas que hoy están cursando preparatoria alta, quinto, sexto o que ya salieron, nuestros discursos como padres es gracias al colegio que me dieron la oportunidad. Generaciones secundaria, primaria alta, ya es una narrativa de, oye, sí, muchas gracias, pero es mi derecho, ¿no? Y generaciones de primaria baja o kinder ya es gracias, es mi derecho y es tu obligación. Entonces estamos aprendiendo a exigir esos derechos, ¿no? Y por eso digo, yo no tengo expectativa. Si tuviera expectativa me va a llevar a la frustración total, constante, ahora sí que como decían, hecho, binder, done that y demás. Pasa mucho. Y tenemos que estar abiertos al resultado, más no apegados al resultado. Tenemos que accionarnos entre todos para tú en tu trinchera, tú en tu trinchera, todo, porque como decía Mareni, me quedé pensando mucho con eso en la mandala, ¿no? Y es como un fractal porque no tiene centro. No existe centro. Nadie está al centro de aquí. Esto es un ecosistema que todos contribuimos. 3D, que además gira, pero que además se mueve, o sea, sí, eso. Y que tenemos que seguir continuando, impulsando las acciones que podamos, porque ¿cuánto tiempo tenemos? Hay un discurso de Justin Trudeau, el ex primer ministro de Canadá, que tomo mucho prestado, que habla mucho de que cuando estamos buscando cambios sustanciales, radicales, sistémicos y sistemáticos, perdemos de vista un enfoque, que son las acciones pequeñas. Cuando hablamos de impacto, no hay acción pequeña, ¿no? Y dice muy padre en este discurso, que, a ver si me acuerdo, que dice, fíjate, ¿qué pasaría si le llevaras a tu mamá flores en un día que no fuera el Día de las Madres? ¿Qué pasaría si donaras esos extras 100 pesos que te quedaron, si te quedaron a una organización sin fines de lucro, ¿no? Una asociación? ¿Qué pasaría si te fueras en bicicleta al trabajo, ¿no? ¿O qué pasaría si tuvieras una conversación con un completo extraño a ti, ¿no? En cualquier entorno? Esa bici puede estar salvando a tu planeta. Esas flores a tu mamá le van a hacer el mes completo, ¿no? Ese pequeño contribución de 100 pesos le puede proveer a una niña educación de calidad, ¿no?
Y esa conversación con ese completo extraño te puede revelar tu propia identidad desde otra perspectiva. No podemos enfocarnos nada más en la visión, en la utopía y en el sueño. Tenemos que también hacer acción pequeña y estar conscientes que esa bolsita que recogió en la basura contribuye. Y que todo contribuye, porque para mí esto es una corresponsabilidad brutal. Y que para grandes cambios se necesitan acciones pequeñas. Y gente, como tú dices, que los tacharon de locos, pero gente que se aviente a ir contracorriente cuando es necesario, ¿no? Entonces también gracias por abrir este espacio, por permitirme platicar con ambos, por brindar este espacio, esta información para los que van a escuchar el episodio, y espero, ya quedamos, que va a haber una segunda parte de este episodio, y para la gente que nos escucha, pedirles nuevamente que se suscriban, porque si no, pues no podemos continuar este espacio, no puede seguir existiendo este podcast. El botoncito de suscribirse. No puede seguir abriéndose la conversación, porque esto no sería posible sin ustedes que se están abriendo a escuchar, a compartir y a dejar en los comentarios lo que les pareció, temas que les gustaría que también se hablaran, y compartir, como bien dices, que le puedes cambiar el día a alguien con una, bueno, no dijiste, pero yo lo pensé de lo que dijiste, que con una sonrisa a un desconocido también le puedes cambiar el estado de ánimo a esa persona. Bueno, buenos días. Y también compartiendo, tú puedes compartir este episodio o el reel de este episodio y no sabes a quién le va a llegar el mensaje, entonces compartan mucho, suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias.